Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 32 del tiempo ordinario. Vamos ya llegando a nuestro final del año litúrgico para llegar a la gran celebración del Adviento. En este domingo los invito a que nos situemos en las Sagradas Escrituras con el evangelista Marcos, que hemos venido escuchando los domingos. Hoy lo hacemos en el capítulo 12, en los versículos del 38 al 44. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando el dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, que es día de acción de gracias, de descanso en Dios, de tomar fuerzas nuevas para emprender esta semana que empieza, respirando en Dios, pidiéndole su fuerza y su compañía, con un corazón agradecido hoy para enfrentar la semana que llega. ¿Y qué más? Que mejor hacerlo que de la mano del Espíritu Santo. Invitémoslo, digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los invito a que pongan la mirada en las Sagradas Escrituras. Los ojos se posan en las letras, el corazón reposa en el sentido. Volvemos a hacer las lecturas que yo les propongo siempre, pausadas, claras, que nos va dejando. Hacemos preguntas. Que nos dice hoy Marcos 12, versículos del 38 al 44, está diciendo, instruyendo a la gente. ¿Cómo los instruye? Cuidado con quiénes. Y narra allí la situación de la actitud de unos que les encanta llamar la atención. ¿El qué dice acerca de eso? Después ve a alguien haciendo un gesto. ¿A quién está mirando? ¿Y qué dice sobre esta persona que le ha llamado gratamente la atención? Y con esto le da una enseñanza a los que los están escuchando. Hacemos la pausa, la palabra resuena. Acuérdense que en la segunda lectura les invito a que se queden con algo que les haya hecho arder el corazón. Un pasaje, un versículo, una expresión, un gesto o algo que ustedes digan: esto me impactó, esto me llamó la atención, tal vez esto no lo comprendo. Bueno, cada quien nos comparte allí su situación. Y la tercera lectura siempre es a manera de síntesis. En este mes de noviembre seguimos ya en este
32º domingo del tiempo ordinario. Y ya estamos con Jesús en los momentos previos a su cruz, donde tiene una serie de disputas y de situaciones contra los personajes importantes del pueblo. Y hoy el Evangelio nos trae dos momentos. Marcos es más sintético contra aquellas expresiones que Mateo y Lucas nos han dicho con ay de ustedes, escribas y fariseos. Aquí nos dice brevemente cómo Jesús les dice, tengan cuidado con estos que les encanta mostrarse. Amplios ropajes, que les hagan reverencias, buscan los asientos de honor, los primeros puestos pues en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Eso es un detonante muy fuerte allí para los que no han querido creer en el Jesús, que son normalmente estos de los que Jesús les está llamando la atención. Lo puede hacer, lo debe hacer, los ha tratado con cariño y ellos más han tratado de ver cómo traman situaciones para llevarlo a la justicia y inventan de él cosas. Entonces Jesús quiere llamarlos a una vida de verdad, no a una fachada de mentiras, de búsqueda de puestos y de importancias humanas, haciéndose de santos que hacen largas oraciones, ayudando a las viudas, pero para quedarse con el dinero de ellas, porque lo que se había vuelto supuestamente una vida de dignidad, de respeto a la Torá y a las Sagradas Escrituras para ellos, se volvió una fachada. Y Jesús habla claramente lo que les pasará a ellos. Estos recibirán una condena más rigurosa. ¿Qué hay de este primer momento del Evangelio? Esto ya es personal. Que lo invite a usted a mirar la transparencia de la vida de la fe. Que Jesús venga y mire nuestro corazón y que no vea dobles fachadas, que nos cuente esto de las apariencias y no de lo esencial, lo del corazón, que sale purificado en búsqueda de un encuentro con Dios, de una vida verdadera en Él. No de apariencias y de fachadas de unos que se creen muy importantes porque se creen los primeros delante de Dios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Qué hay de eso en nosotros? Que la palabra venga a interrogarnos y a quitarnos ropajes y cosas muy dobles y que nuestra vida sea una transparente delante de Dios. Y pasamos al segundo momento con el conocido ejemplo de la pobre viuda que ha echado 2 moneditas. 2. Que no valen mucho. En cambio, los otros echaban grandes ofrendas de esas monedas que suenan y suenan y suenan. Entonces la gente, ¿qué es esa cantidad tan impresionante? Entonces el sonido y la importancia y los ropajes dirían, no, estos son los que más ofrendan. Estos son los más generosos. Estos verdaderamente son buenos. Y Jesús les quiere enseñar quién es el verdaderamente bueno. Aquí hay una que no llama la atención de nadie, porque no tiene los ropajes importantes, no es alguien importante del pueblo. Y el gesto que ha hecho ni siquiera se escucha, 2 ínfimas pequeñitas, de las más monedas más pequeñitas, que para los otros son migajas, pero para ella es lo que tenía para vivir. Es la ofrenda que da en su todo. Todo lo que tenía se lo da el todo. El que le da todo al todo, el todo le da todo. Y este es un ejemplo, esta viudita, que a Dios, que es su Señor y su todo, entrega las moneditas y esperan la providencia de Él, esperan la gracia y la luz que Él les da y viene a mostrarse como una necesitada de Dios, porque comprende quién es su Señor. Pone toda su confianza en Él. Este ejemplo es muy diciente para nosotros, que nos invita a mirar nuestra caridad. Normalmente, tal vez como estos personajes, nosotros damos de lo que nos sobra. Y a veces ni siquiera de lo que nos sobra.
de mucho menos de las grandes cantidades o de lo que puede que no sean grandes o de cantidades de cosas que inclusive ropa que no tenemos, de cosas que ya no utilizamos. En cambio, esta mujer dio la providencia que tenía. Aquí hay una enseñanza de la caridad total, de poner toda la confianza en Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta viudita, que pertenecía a una categoría social que en Israel era difícil porque las viudas y los huérfanos son los que terminaban pagando las consecuencias de pobreza, porque normalmente el hombre era el que trabajaba, el que llevaba el sustento, y las viudas pues quedaban sin la ayuda de sus esposos, y fuera de eso también los huérfanos. Pero esta es una viudita que se ve que no tiene a nadie y que pone toda su confianza en Dios. Ese es el pobre espíritu, tenga o no tenga. Ella no tenía, también era pobre efectivamente hablando, sin recursos, pero lo que tenía un poco se lo entregó todo al Dios de Israel en el lugar de adoración allí en el templo. Es la pobre de espíritu por excelencia. Es la que ha comprendido que su vida está puesta en manos de Dios. Es la que da un ejemplo y por eso, como los otros no comprenden quién es ella, Dios que conoce los corazones la puede poner de ejemplo. Es más, se pone feliz Jesús. Porque esto nos lo cuenta aquí sintéticamente Marcos. Pero esto es un proceso de Jesús que después de haberle dicho esto a los fariseos y a la gente que tuvieran cuidado con esta con esta hipocresía de estos personajes, se paró a mirar y muchos se acercaban y las grandes ofrendas y miraba los corazones y empieza a hablar duro. Entonces a la gente lo escucha y con una alegría pone a esta mujer de ejemplo. Tal vez se sonrojó la señora mayor, la viudita, pero Dios se alegró del que verdaderamente ha hecho una caridad que los otros no comprenden, que los otros no conocen. Por eso en la caridad Dios invita a hacerla inclusive en silencio, porque como Él es el que conoce las acciones humanas y los corazones de los hombres, tienen mucho valor cuando en ese silencio no se busca el espectáculo, porque estos fariseos, eso sí, trataban de que eso sonara bien duro allá, casi que tocaban la trompeta, mírenme lo bueno que soy. En cambio esta mujer, ese momento era un momento de encuentro con su todo, con Dios. Su confianza no estaba puesta ni siquiera en esas pequeñas moneditas, sino que su Dios y su Señor, Dios de Israel, era su todo. ¿Cómo hacemos nosotros caridad? Si la hacemos. ¿Será que en algún momento usted ha sentido que ha dado de cosas que le faltaban a uno a usted? ¿Cuál es esa caridad que usted recuerda en el corazón? No para enorgullecerse ahorita aquí y uno inflarse, sino como para decir, ese momento que yo he estado ha sido una gracia de Dios y eso me dio una alegría y más alegría en dar que en recibir, dice la palabra. Y entonces, que ese momento que usted diga, en esa situación tan difícil y así todo pude ayudar. Por eso muchas veces los pobres, muchos que no tienen recursos, hasta dan más enseñanza porque aún de lo poco que tienen lo comparten. Y los corazones a veces cuando van teniendo cosas se van aferrando más a ellas. También hay gente que tiene pocas cosas y a esas pocas cosas se aferra el corazón. Pero aquí lo que hablamos es de la libertad de espíritu, los que ponen su confianza en el Señor. Y aquí aparece el ejemplo, que viene aquí usted y yo escudriñando esta palabra, pues miremos qué hacemos de caridad, cómo hacemos la caridad. ¿Será que le pedimos a Dios la gracia de que algún día podamos hacer una caridad que no sea solo de lo que nos sobra, sino que cuando alguien verdaderamente necesite uno pueda decir, bueno, yo tengo esto y lo que tengo hasta, bueno, yo me quedo con esto y comparto? Como esa caridad tan bella antigua, inclusive de que como donde comen dos, comen tres, cuatro, cinco, y a veces en lugares donde no eran, pues que estuviera sobrada la comida y se multiplica la bendición. Porque si hay algo que se puede constatar es que quien da con generosidad lo que tenga, eso es un factor multiplicador.
Y estoy seguro que para esta viudita eso fue un factor multiplicador. Dios la respaldó. Y más, el Hijo de Dios en persona ahí viéndola, en el lugar santísimo, allí en el lugar de las ofrendas. Pues este corazón de esta viudita es una ofrenda límpida, pura, transparente, de peso delante de Dios. No de peso para esas monedas grandes que sonaban, no. De peso para Dios. De importancia para Dios, porque es casi arrancarse lo que necesitaba para vivir. Hablar es muy fácil, y yo sé, yo lo puedo también aquí hablar muy fácil. Pero pidámosle entonces a Dios que con esta palabra ustedes y yo podamos aprender que lo que verdaderamente vale delante de Dios son las obras del amor. Las ofrendas que cuestan, las ofrendas que tienen un peso de ofrecimiento, no solo de los que dan plata, sino de los que están en enfermedad en una cama y están ofreciendo sus dolores, sus lágrimas, sus sufrimientos por los hijos, por los nietos, por la conversión de las almas. Y en silencio son almas víctimas y se ofrecen. Esas son las que Dios conoce, esos corazones que hacen una ofrenda de amor, porque su vida se volvió una ofrenda de amor. Y faltándoles la salud, faltándoles un montón de cosas, ellos dan lo que tienen, porque se unen a la cruz de Jesús. Que podamos aprender cómo se hace caridad, cómo se hace el bien sin tener esta actitud de cuando Jesús dice cuidado con estos personajes que hacen esto y esto y esto, es cuidado con llamar la atención por llamar la atención, con llevar una vida falsa, sino una vida verdadera que hace ofrendas de peso, sólidas, con un incienso agradable a la presencia de Dios, que huelen a entrega, que huelen a generosidad, que huelen a santidad. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por el ejemplo que nos pones en tu palabra. Permítenos purificar nuestros corazones de estas dobleces, de estos ánimos de aparecer. Y como esta pobre viuda, nosotros aprendamos a dar no solo de lo que nos sobra, sino de lo que nos falta. Que esta oración no se vuelva en palabras nomás, Señor, sino obras concretas, reales, verdaderos ofrecimientos de amor. Enséñanos a vivir en tu santa y perfecta voluntad. Amén. ¿Qué propósito y acción queda clara con esta palabra? ¿A qué lo mueve esta enseñanza de Jesús? Les invito a que nos coloquen en el chat aquel eco que queda al final. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.